Buenas tardes, mi nombre es Norma Leticia Castañeda Torres y actualmente estoy estudiando en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. La carrera que cursé fue la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy estudiando una maestría con ustedes, que es la Administración de Empresas con acentuación en Finanzas. Me dieron la misma matrícula que cuando tenía la licenciatura, la 48880. Estamos con fecha de 28 de noviembre del 2025. El área o tema que escogí fue Derecho Laboral, específicamente Derecho Individual del Trabajo. Esta actividad es para acreditar el examen profesional. Anexo mi INE por parte de frente y parte trasera para que corroboren que es mi identidad. Empezamos con una introducción que se nos solicitó. Este trabajo es enfocado a nuestro examen profesional, como antes lo mencionaba, de que se va a hablar aquí de dos puntos importantes, que es el 6.1 y el 6.2. Principalmente quiero decir que ambos me gustaron mucho. Debo decir también que el 6.1 llamó más mi atención, que habla sobre procedimientos de conciliación, arbitraje, el procedimiento ordinario y demás. ¿Qué contenido vamos a ver aquí? Como lo mencionaba, conciliación y arbitraje, que esto significa que vamos a hablar de que es un procedimiento, vamos a abarcar un procedimiento rápido y flexible, que las partes exponen sus posturas ante un conciliador, que se busca llegar a un acuerdo en ambas partes para resolver el conflicto. Y pues en realidad, al finalizar este trabajo, voy a anexar referencias bibliográficas que es necesario para que vean de dónde salió el contenido y artículos de esta actividad. Temas que voy a exponer: el derecho laboral, que es, como lo mencionaba, el 6.1, derecho individual del trabajo, y el 6.2, que es derecho corporativo y comercio internacional. Para desarrollo tenemos el derecho laboral, es una rama jurídica. Esta sí es esencial para comprender las dinámicas contemporáneas, más que nada sobre los trabajadores y empleadores en el Estado. ¿Hay federal? Sí hay federal, pero eso corresponde a otra competencia. Yo en esta ocasión voy a hablar del Estado. El derecho laboral, fundamento y función social. Se define como el conjunto de normas, ¿sí? Principios e instituciones que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón o el empleador. El objetivo es centrar y proteger al trabajador, ya que es considerada la parte más débil de esta relación. Muchos trabajadores no tienen la noción o ignoran cuáles son los derechos que les tocan. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que investigué, que es considerada la parte más débil de la relación. Derecho individual del trabajo. Aquí vemos que el derecho individual del trabajo es crucial, pues define la esencia de la relación laboral. Aquí vemos la prestación de un servicio personal y subordinado a cambio de una retribución económica. Esta es la relación que mencionaba anteriormente. Sí enfrenta retos importantes en la actualidad, pues hablamos de flexibilización laboral, trabajos remotos y contratación internacional. Nos encontramos en un tiempo en el que tenemos que adherirnos al cambio. Aquí vemos el subtema 6.2, que es derecho corporativo y comercio internacional. Al hablar de derecho corporativo, mencionamos que regulamos el funcionamiento interno de la empresa, que en este caso es las responsabilidades, operaciones comerciales, entre otras. Las empresas no limitan sus actividades a un solo país, ya son internacionales. La conexión entre el derecho corporativo, comercial, internacional y el derecho laboral es profunda, van de la mano ya. Con estos tres bien establecidos, tendremos un éxito rotundo. Volviendo al punto 6.1 de derecho individual del trabajo, debo resaltar que toda la información que se verá a partir de aquí fue principalmente sacada de la Ley Federal del Trabajo. Debo decir que específicamente el título 13 bis del capítulo 1, llamado del procedimiento de conciliación prejudicial, se hace referencia específicamente a los artículos 684 del inciso A al E.
El propósito. Bien, su propósito es un mecanismo obligatorio principalmente para solucionar conflictos laborales, ¿sí? Esto antes de llegar a un procedimiento ordinario, antes de llegar al juzgado laboral, antes de preparar la demanda, a menos que la ley establezca lo contrario. ¿Cuáles son las etapas para esto? La presentación de la solicitud. Hay que sacar una cita, ya sea patrón o trabajador, ante el Centro de Conciliación Laboral. Después de esta cita, que se marca como fecha para que tú tengas una audiencia de conciliación, esta se celebra para que ambas partes hablen, discutan y busquen un común acuerdo. Ambas partes tienen que irse de un modo satisfactorio. Solo así llegarían a un acuerdo. Hay dos maneras de terminar esta audiencia. Se pacta con un convenio que se celebra por escrito y sí adquiere la calidad de cosa juzgada, que es válido ante un juzgado laboral y en esta instancia prejudicial, o en su defecto se extiende la constancia de no conciliación cuando ambas partes no llegan a un acuerdo o una parte no está de acuerdo. Varios factores equivalen a ello. El patrón no asiste, o se dan o el trabajador deja de ir, que en este caso se archiva y no hay interés de por medio, u otras excepciones. Se extiende esta constancia de no conciliación. Tiene como plazo máximo 45 días naturales y la constancia se expide al finalizar. Ahora, tenemos 60 días hábiles para demandar desde la fecha del despido. Ojo, desde la fecha del despido, y son 60 días hábiles. Estos son interrumpidos por la presentación de la solicitud ante el centro, porque si no se nos vence el término. El órgano de gobierno que está encargado de esto es el Centro de Conciliación Laboral, esto impartido por el gobierno de Nuevo León en este caso. ¿Cuál es el contenido de la solicitud? Cuando un trabajador va a sacar una solicitud, ¿qué debe de tener? Debe incluir datos como nombre, identificación, domicilio, nombre de la parte citada, domicilio al que vamos a notificar y cuál es el objeto de la cita: despido, rescisión, entre otros objetos que marca ahí la solicitud. ¿Cómo se notifica? Un actuario del centro va y notifica de manera legal a la empresa o al citado, que en este caso es persona física, o la empresa, persona moral. A los artículos que nos referimos con esto es a los artículos 684, A, B, C, D y E. Sí, el artículo 684, inciso A, habla de las disposiciones. En este caso, de este título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria, habla de la cita prejudicial. El inciso B, antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deben asistir al centro de conciliación para permitir el procedimiento. El inciso C habla de lo que mencionaba anteriormente, la solicitud de conciliación, que debe de tener o que nos piden para nosotros llenar la solicitud. Pide el nombre del trabajador o del solicitante, pide el CURP, pide el nombre de la persona o citado, domicilio y el objeto de la solicitud. Inciso D, habla el procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título, que no debe de exceder a los 45 días naturales, que es como lo mencionaba. El inciso A, se inicia el proceso de conciliación en el centro. Eso es todo el procedimiento. La cita, si se llega a un acuerdo convenio, si no se llega a un acuerdo constancia de no conciliación, y en este caso procedemos ya a la siguiente etapa, que es el juicio ante un juzgado laboral, y empezamos la demanda. Después de agotar la etapa se inicia el proceso de la demanda. ¿Qué es lo que necesitamos para la demanda? ¿Qué lleva una demanda en sí? Los datos de las partes, que en este caso es el trabajador y el demandado, que es la empresa. Se ocupa el nombre y la razón social de ambas partes. La descripción de los hechos, cómo estuvo lo acontecido. La relación de trabajo, puesto, salario, horario, días de descanso y antigüedad. Hechos del despido. Se debe especificar el modo, tiempo y lugar en que ocurrió. Esto es fundamental. Prestaciones reclamadas también vienen anexados en esta demanda. Hay que detallar las prestaciones económicas que se reclaman, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios caídos, en su defecto
prima de antigüedad, tiempo es extra, vales de despensa, gasolina, fondo de ahorro, etcétera, de todos estos periodos correspondientes. Fundamentos jurídicos, vamos también a indicar cuáles son los artículos de la Ley Federal del Trabajo que marcan o fundamentan todas estas descripciones que estoy haciendo. Pruebas, relación de las pruebas que pretenden presentar y qué hechos se intentan demostrar con ellas. La petición, firmas y anexos, fundamental la firma del trabajador o de su representante legal, en este caso su abogado. La copia de la constancia de no conciliación, esa es fundamental, porque esa es la llave para nosotros pasar al juzgado laboral. Los anexos necesarios para acreditar los hechos o la personalidad del abogado en su caso. Partes de un juicio laboral. Fase de conciliación. Esta etapa es obligatoria. Se busca que ambas partes lleguen a un común acuerdo para continuar con el proceso. La fase escrita, que incluye la presentación de la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica. ¿Cuál es el término de cada una de ellas? Sí tienen tiempo, así como el proceso prejudicial tiene 45 días naturales y para presentar nosotros una demanda 60 días hábiles, la contestación tiene un término de 15 días, la réplica un término de 8 días y la contrarréplica un término de 5 días. Después de esto viene el periodo de pruebas, que es la audiencia preliminar. Aquí se ofrecen, admiten y desahogan las pruebas correspondientes como testimoniales, documentales o periciales, esto para acreditar los hechos de cada parte. Después vienen los alegatos que se ven en la audiencia de juicio. Es la fase donde cada una de las partes presenta conclusiones. La resolución o el laudo viene después. Esto es cuando el juez ya emite la sentencia que resuelve el conflicto. Y por último, la ejecución. Después vemos los amparos, pero en este caso llegué hasta la ejecución para ver que es fundamental la etapa final donde se da el cumplimiento a lo dictaminado en la sentencia. Aquí vemos el capítulo 17 que habla del procedimiento ordinario que se maneja en la sección primera y sección segunda, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En la sección primera vemos la audiencia preliminar. ¿Cuáles son los objetivos? Depurar el procedimiento y resolver excepciones dilatorias, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por ambas partes, citar a las partes para la audiencia de juicio y resolver sobre los recursos de reconsideración contra los actos del secretario instructor. Estos 5 puntos son fundamentales para la audiencia preliminar. ¿Cuál es el proceso a seguir en la audiencia preliminar? Se inicia con una conciliación para tratar de llegar a un acuerdo en común y se debe explicar a las partes la naturaleza de cada una de las audiencias, en este caso la audiencia preliminar, para las decisiones que se van a tomar. Sección segunda, aquí ya estamos entrando a la audiencia de juicio. ¿En qué consiste? Los objetivos, el desahogo de las pruebas admitidas en la audiencia anterior, la preliminar, la presentación de alegatos finales por parte de ambos y la emisión de la sentencia, que en este caso, o el laudo, que se resuelve el caso. El título 15 del procedimiento de ejecución, que también se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, hace un hincapié referente a 3 secciones, que una es la disposición de generales, la segunda es del procedimiento del embargo y la tercera sección que se llaman remates. Aquí vemos cuestionamientos finales. Los cuestionamientos finales son ¿qué? ¿Cuál es la importancia del tema que acabo de exponer? Es fundamental. Me atrevo a decir que es de suma importancia, de una de las cosas más importantes que hay, porque no puedes imaginarte cuál es la facilidad de tratar de llegar a un acuerdo, como cualquiera de ambas partes, ya sea el trabajador o el empleador, a tratar de llegar a un acuerdo. Yo de verdad invito a las personas que traten de ver cómo son los procedimientos en la instancia prejudicial, porque son pláticas que son sumamente importantes, se basan en algo tan sencillo y no toma mucho tiempo hacerlo. Hay muchas personas que no quieren irse a la conciliación porque piensan que es tardado, pero vale la pena. Los procedimientos laborales permiten que cualquier trabajador o empleador puedan resolver estos conflictos, fomentar soluciones rápidas y pacíficas sin la necesidad de agresión o irte al juzgado para llevarte años ahí. Asegura un procedimiento justo y transparente para ambas partes, protege los derechos y permite una ejecución efectiva para las resoluciones. ¿Cómo?
¿dónde aplicaría? ¿O de qué manera aplicaría lo que acabo de exponer? En todas partes, simplemente hasta la vida cotidiana. El conflicto entre trabajadores y patrones es porque no se tiene una buena comunicación. Desde la empresa esto se debe de ver. Aquí se ve en los juzgados laborales, en el centro de conciliación y también en juntas, que en este caso es de lo pasado, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y como lo mencioné, en la vida cotidiana es fundamental. Bien, llegamos al momento de la conclusión. Puedo decir que este trabajo fue fundamental para mí, me dio un enfoque muy bueno, ya que debo decir que me encuentro laborando en un despacho, soy abogada laboral. En este despacho vemos ambas partes, vemos trabajadores, así como empresas, patrones, personas físicas, morales, en donde tratamos en lo personal de llegar a un común acuerdo y que el trabajador y la empresa se vean lo menos afectados, si es posible. Tratamos de llegar a un acuerdo en esta instancia prejudicial y no llegar al procedimiento ordinario. De ser necesario lo hacemos, pues queremos hacer valer los derechos de cada uno de ambas partes, porque es fundamental. A veces es necesario que el juez dictamine la sentencia para hacer entrar en razón a cualquiera de ambas partes. Sea cual sea el veredicto, es fundamental saber todas estas partes para tratar de llegar a culminar esto, como es lo que acababa de mencionar. Y como siempre lo mencioné y lo dije mucho en esta presentación, la conciliación es el primer paso y es obligatorio para tratar de quitar el conflicto y llegar a la instancia ordinaria, al procedimiento ordinario. Pues si se están tardando los juicios, depende también, entre 1, 2, 3 años, y no es que más. En cualquier momento de la demanda, en cualquier momento de las etapas, se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Culminarlo con un convenio. Y pues en conjunto estos procedimientos conforman el sistema. Esto equilibra las relaciones desiguales, proteger los derechos de ambas partes, como ya lo mencioné, fomentar la igualdad y contribuir a pues estabilidad social y económica, entre otras cosas. Las referencias bibliográficas que les mencionaba, me basé en la Ley Federal del Trabajo, de que saqué los artículos correspondientes del 684 A, B, C, D y E, que vienen muy especificados, ya que yo manejo una Ley Federal del Trabajo regular y una comentada. Muy interesantes ambas, pero para esto utilicé la Ley Federal del Trabajo del 2024. Me basé también en otro libro que es de la editorial Porrúa, muy bueno, Derecho Mexicano del Trabajo se llama, esto del autor de la Cueva, del 2015. Y otro también que es Derecho Laboral, llamado Fundamentos y Procedimientos. Esto es del Oxford, esta editorial es de Oxford University Press, de Nava Negrete, del 2018. Ambos libros muy buenos, los recomiendo leer para hacer base a un trabajo académico como este, que es tan grande. Por último, mencionar que agradezco de antemano que se hayan tomado el tiempo para ver este trabajo. Sí, me gustó mucho realizarlo. Espero tener un pase con ustedes, ya que gracias a la acreditación de este trabajo, si ustedes me dan el pase, voy a obtener mi título y por ende la cédula para yo poder continuar y seguir creciendo en mi área de trabajo, ya que me he detenido un poco por esta cuestión. Les agradezco de antemano. Buenas tardes. Muchas gracias.